restaurada, ve a una persona libertada, ve a alguien que estaba preso pero ahora es libre, ve a alguien que estaba encadenado pero que Dios ha roto tus cadenas, ve a alguien que se arrastraba en el pecado y que estaba sucio, envuelto en el barro de este mundo, pero ahora te ve limpio, te ve puro, te ve santo. Eso es lo que hace Dios, señores, que rabie el demonio, porque lo que tantos años ha estado sembrando en nosotros, un instante en su presencia, y Dios lo ha restaurado todo. Baja el piano y arréglame el micro, por favor, que quiero que esto se escuche. El diablo se ha pasado una vida entera ensuciándote. Dice la palabra del Señor que entrando la vara seca en la presencia del Señor, una vara seca, no tenía raíces, no tenía fruto, no tenía hoja, un palo seco, pero entró en la presencia del Señor y en una noche en su presencia, dice, la vara reverdeció, dio hojas y dio fruto. Es que lo que el mundo durante años ha deteriorado, viva Dios, un instante en su presencia. Te ha bastado un culto, te ha bastado una alabanza, te ha bastado un mensaje, te ha bastado una oración, y lo que el mundo ha estado estudiando durante años, un instante en su presencia. Cristo te ha lavado con su sangre y no hay detergente que se le pueda comparar. No hay producto químico que pueda limpiar tu pecado. Dice la Biblia, ¿podrá el leopardo mudar sus manchas? Imposible. ¿Podrá el etíope, un hombre de color? Dice, ¿podrá emblanquecerse? Es imposible, es su piel. Dice, así para el hombre es imposible limpiarse de su pecado. Es imposible. No hay ni nada ni nadie que pueda limpiarte de tu pecado, porque no hay detergente ni producto químico que lave el alma. El alma no hay hombre que la limpie, pero hay una sangre derramada en la cruz del Calvario que ha sido capaz de limpiar tu alma, ha sido capaz de romper tus cadenas y ha sido capaz de libertarte. Y aquí estamos, señores. El mundo no da crédito, no se lo explica. ¿Cómo ha sido posible? Este no era el que se drogaba, ¿cómo ahora vive tan feliz? Este no era el que echaba todo el dinero a la máquina, ¿cómo puede ser que ahora no está enganchado? Este no era el alcohólico, ¿cómo puede ser que ahora no prueba una gota de alcohol? Este no era el que maldecía, ¿cómo habla ahora con tanta prudencia y tanto respeto? Este no era el que robaba, ¿cómo que ahora se gana la vida honradamente? Este no era aquel que cuando lo veías cambiaba hacia acera porque no querías estar con él. ¿Qué le ha pasado? Que ahora te tomas un café con él y los minutos te pasan volando porque se está a gusto y se siente paz a su lado. Es que el demonio hace eso, deteriora, pero Cristo transforma las vidas, Cristo transforma los hogares, y el hogar que antes era un infierno ahora es un trozo de cielo. El hogar donde antes se lloraba ahora se ríe. El hogar donde antes se movía el demonio, ahora Dios ha plantado su trono. ¡Viva Dios! Le aplaudes al Señor si lo crees. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Miren, vamos un poco a cambiar el... Voy a predicar ahora y cantamos luego. ¿Vale? Si Dios lo permite. No voy a encender las luces porque haría más calor. ¿Vale? Estamos bien así. Si algún ventilador me mira a mí, gozaría. Dios te bendiga, pastor. Que Dios te bendiga, que no hay quien te aguante. Ahora lo quiero un poco más a él que a vosotros. Somos así nosotros. Voy a seguir en esta línea, ¿vale? Vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondió y dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y le responde el Señor: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén a su palabra. Miren, los fariseos, los sacerdotes, los hombres religiosos de aquel entonces, que vivían una vida religiosa, pero que no tenían a Dios, porque se santificaban por fuera, aparentaban ser cristianos, pero no lo eran, porque no es lo mismo pertenecer a la religión que ser un hijo de Dios. Tu meta tiene que ser llegar a ser un hijo de Dios, no alguien que va al culto. Estos pertenecían al sistema religioso, pero todavía no eran verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué pasa? Que empiezan a probar a Jesús, porque Jesús, que es la verdad, con su sola presencia y su mensaje, incomodaba la manera de pensar y de vivir de estos hombres, porque era incompatible la verdad con la religiosidad. De ahí que ellos perseguían a Jesús para hacerle preguntas incómodas, para probarle y para buscar la manera de hacerle caer o tropezar, o que respondiera erróneamente, lo cual era imposible, pues todos sabemos que Jesús es Dios. Él es la sabiduría encarnada. Y le preguntan para probarle: Señor, ¿haciendo qué entraré en el cielo? Sabiendo yo la respuesta. Y ahora Jesús le responde con otra pregunta. Esto era un patrón hebreo. Entre ellos se preguntaban y el otro respondía con otra pregunta. Y le dice: ¿qué dice la Escritura? Y ellos responden: amarás a Dios con tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el patrón. El patrón es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Te lo voy a decir así de paso. Aunque en su principio se dieron 613 preceptos y mandamientos en el Sinaí, y de esos 613 Dios los redujo solamente a 10, que son los 10 mandamientos que todo el mundo conoce de la película de Moisés. Pues esos 10 mandamientos, no contento, el Señor los redujo a 2, y con esos 2 te salvas. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cumpliendo estos 2 mandamientos estás cumpliendo con toda la Escritura. Porque uno de los mandamientos, ¿cuál era? No idolatres. No te postres ante otro Dios. No blasfemes el nombre del Señor. ¿Sabes qué pasa? Que amando a Dios estás cumpliendo todos esos mandamientos. Los otros mandamientos es: no robes, no mates, no quites la mujer a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no haces nada de eso. Amando a Dios y amando a tu prójimo estás cumpliendo con toda la ley. Y ahora ellos le responden estos 2 mandamientos. Dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Y ahora ellos vuelven a probarle y dicen: ¿y quién es mi prójimo? Y ahora el Señor les explica esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, le robaron, le hirieron, le dejaron medio muerto junto al camino. Dice: para allí pasaba un sacerdote, lo vio
no lo ayudó, pasó de largo. Pasó un levita, lo vio, pasó de largo. Dice, pero un samaritano que pasaba por allí se detuvo, le curó las heridas, lo llevó al mesón, le dijo, cuídalo, tú aquí tienes por adelantado todo lo que te vayas a gastar, yo te lo pago, y si gastas de más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Y ahora le dice, ¿quién de estos tres es el prójimo? Dice, pues el que se paró y lo ayudó. Dice, pues ve y haz tú lo mismo. Estaba diciendo, párate y ayuda y sé un prójimo, ámalo como a ti mismo. Los estaba confrontando con este mensaje. Mirad, de Jerusalén a Jericó había un camino muy peligroso. El que descendía de Jerusalén, descendía de adorar en el templo y descendía a Jericó, descendía de un lugar de gloria a Jericó, que era un lugar de pecado. Y claro, el que va de la gloria al pecado desciende. Descendiendo por este camino, lo asaltaron. Les voy a decir un dato. ¿Saben ustedes que había otro camino hacia Jericó mucho más corto, tío Félix? Más corto y más seguro. Y ahora la pregunta, si hay otro camino más corto y más seguro, ¿por qué este no fue por allí? Porque ese camino era pasando por Samaria. Y aborrecían tanto a los samaritanos que preferían pasar por un lugar peligroso y un lugar mucho más largo que tener que cruzarse con los samaritanos. ¡Qué sorpresa! Aborrecía tanto a los samaritanos que se prefirió jugar la vida. Pero luego la enseñanza que Dios le da, el que se paró a ayudarlo no fue ni el sacerdote ni el levita, sino el samaritano al cual él tanto aborrecía. Porque a veces nos hemos visto discriminados y que el mundo nos aborrece. Pero el mismo mundo que nos aborrece, allí los que están allí fuera, que a veces te miran mal, son aquellos que luego tienen que ver como aquellos a los cuales desprecian, son aquellos que les tendemos la mano y los ayudamos y les sanamos las heridas. Se paró el samaritano, le estaba diciendo, vuestra religiosidad no sirve para restaurar, porque sabéis de religión, pero no sabéis usar misericordia. Porque no todo el mundo sabe sanar y no todo el mundo sabe restaurar. ¿Sabes por qué sabía este restaurar? Porque sabía lo que era sentirse despreciado. Porque solo alguien que lo ha pasado mal sabe ayudar a alguien que también lo está pasando mal. Cuando no sabes lo que es pasarlo mal, cuando no sabes lo que es verte herido, cuando no sabes lo que es verte despreciado, no sabes ayudar a nadie. Pero cuando tú has pasado por ciertas circunstancias en la vida y sabes lo mal que se pasa, cuando ves a alguien herido, tú sabes lo mal que se pasa y no tienes corazón para pasar de largo. Se conmueven los sentimientos, te paras y lo ayudas. Por eso somos gente herida ayudando a otros heridos. Y dice la Biblia, pobres pero enriqueciendo a muchos. No teniendo nada, pero como poseyéndolo todo. Porque somos gente que no teniendo nada somos los más ricos del mundo. La gente rica a veces tiene que venir a donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitan ayuda. ¿Qué cosa? Gente pobre ayudando a gente rica. Porque como decía el pastor, las riquezas no te dan lo que solamente Dios puede darte. Y esa es la manera donde tendemos la mano. El sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo. Pero viva Dios que Él no pasa de largo. Que Él sabe detenerse, pararte y ayudarte. Porque si el samaritano sabía ayudar, porque se había sentido despreciado y sabía lo que era sufrir heridas y golpes, si alguien entiende de heridas y golpes, ese es nuestro Señor Jesús. Nadie ha sido más herido que Él, nadie ha sido más golpeado que Él, nadie ha sufrido más por usted que Él. Por eso habrá quien pase de largo, pero Dios no puede pasar de largo. ¿Sabe por qué? Dios entregó la vida de su Hijo por usted. ¿Lo entiendes? Puedes entregar la vida de tu hijo por amor a alguien y luego olvidarte de ese alguien. Imposible. Me acordaré toda la vida de ti. Dios entregó la vida de su Hijo por amor a usted. No se puede olvidar de usted. Dice la Biblia, aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, ya es difícil, ¿no? Que una madre se olvide de lo que ha dado a luz, es difícil. Dice, con todo y con eso, Jehová jamás nunca se olvidará de ti. Por eso quiero decirte en esta tarde, tú has venido aquí, no sé cómo has venido. Yo he venido quizás con algún golpe y alguna herida, aunque me vean aquí predicando. Lo que sí sé es que Dios no se olvida de nosotros.
Que se puede olvidar el hombre, claro, el hombre es olvidadizo, pero hay uno que jamás se olvida de ti. Que puede pasar el sacerdote de largo, sí. Que puede pasar el levita de largo, sí. Que puede pasar el David de largo, lo siento, sí. A veces uno no es consciente y donde me tengo que parar pasa de largo. ¿Por qué? Porque uno tiene sus problemas, pasa de largo, se olvida, está afanado, está con preocupaciones, pero hay uno que no se olvida, hay uno que no pasa de largo, y ese es el más importante. Él es el grande entre los grandes. ¿De qué me sirve que el hombre se parase si Dios pasara de largo? Pero viva Dios, que eso es lo que tiene que preocuparte, que Dios no pasa de largo. Dios está aquí para sanarte, Dios está aquí para restaurarte, Dios está aquí para bendecirte. Gloria tenga su nombre. Pasa el sacerdote y no lo ayuda. Pasa el levita y no lo ayuda. Pero hay algo bueno que tenía este hombre. Que aunque había pasado por donde no tenía que pasar, porque no podemos estar echándole la culpa de nuestros golpes y nuestras heridas a todo el mundo. Amén. La culpa es por haber pasado por donde no tenías que pasar. Amén. Él ha pasado de largo ya y tú pasas por donde no tenías que pasar. Y aquí estamos todos. Yo porque no te ayudo y tú porque la mangas. Yo porque la mano y tú porque no me ayudas. Y echándonos la culpa los unos a los otros, no levantamos cabeza. ¿Qué te parece si dejo de culparte y tú me dejas de culpar a mí y clamamos a Dios para que nos ayude a nosotros? Porque lo peor que puede hacer un necesitado es buscar excusas y culpables. Pide ayuda, déjate de historias. Pide ayuda. Reconoce tu necesidad y clama a Dios. No, que estoy así por culpa de ese y por culpa del otro. Vale. ¿Y qué haces tú para remediarlo? Pero este no, este estaba ahí, herido y junto al camino. Mirad, se dice que pasaron de largo el sacerdote y el levita porque lo vieron por muerto. Estaba herido, lo habían asaltado. ¿Y qué pasa? Que la costumbre, ¿cuál es? La ley de Moisés, un sacerdote no puede acercarse a un cuerpo sin vida. Solo podía acercarse a un pariente muy cercano, que viviera aún con él, que conviviera con él, que no hubiera nadie más que pudiera ayudarlo. Eso está en el Levítico. Ese se podía parar. Ya está, si no, no puedes tocarlo, porque eres sacerdote y te contaminas, te manchas. Tú no puedes tocarlo, te vas a manchar. Es como que has pecado, tú no puedes tocarlo. Entonces lo miraron y dijeron, uy, este ya está sin vida, yo no me voy a manchar las manos. Y pasaba de largo. Pero la Biblia dice, le hirieron y le dejaron medio muerto. Que estaba herido de gravedad, pero aún vivía. ¿Y dónde estaba? Junto al camino. Tenía esas dos ventajas. Una, que todavía no había muerto, y dos, que todavía estaba junto al camino. ¿Sabes que el camino simboliza el Evangelio? ¿Sabes cómo se conocían los cristianos en la iglesia primitiva? Los del camino. Así los empezaron a llamar. Los del camino. Cuando comenzó el Evangelio, cuando comenzaron los cristianos, en un principio, no los llamaban cristianos. Eso fue luego más adelante. ¿Cómo llamaban a los que empezaban? Los del camino. Y aquí está simbolizando, estaba herido, estaba golpeado, pero tenía algo bueno. Aún estaba en el camino. Porque heridas y golpes todos sufrimos. Pero por favor, no te apartes de este camino. Porque mientras herido y golpeado permanezcas en el camino, es cuestión de tiempo que pasa el samaritano. En este camino te vas a encontrar que pasa un sacerdote y no te ayuda. Te vas a encontrar que pasa un levita y no te ayuda. ¿Pero qué eran? Religiosos sin vida. No te pares a perder el tiempo en los religiosos sin vida que no te ayudan. Pon tu mirada en el samaritano, que quizás no está bien mirado, pero es el que se para y te ayuda. Estás junto al camino. Hoy hablaba con un hermano que es amigo mío y le decía, vas a tener mejoras y vas a tener días malos y días buenos, pero por favor, que nada ni nadie te aparte. Porque se trata de eso, no se trata de tener un día bueno, ni una temporada buena. La Biblia no dice, el que tenga 3 meses buenos entra al cielo, ni el que corra mucho. La Biblia dice, el que permanece. Porque esto no es una carrera de velocidad.
es de resistencia. Aguanta, resiste, días buenos, gloria a Dios por ello, días malos, pero permaneciendo. Estoy herido, estoy golpeado, pero no me he movido del camino. Estoy aquí, que es verdad que antes estaba en un tiempo que yo oraba y ayunaba mucho y ahora solamente tengo muy en el rato de culto, pero mi culto no me lo quita nadie. ¿Por qué? Porque estoy herido, pero estoy en el camino. Estoy golpeado, pero no me aparto del Evangelio, porque yo sé que mientras permanezca el samaritano pasa y me sana. El samaritano pasa y me tiende la mano. ¿Sabes qué necesitaba ese hombre? No necesitaba a nadie que le señalara. Tú has hecho mal. Eres un bicho. Es que está muy mal. No tendrías que haber hecho esto. No, nos sobran dedos señalando y nos faltan manos extendidas restaurando. Yo el primero, y líbrese quien pueda, no señalemos más el fallo de nadie. Vamos a extenderle la mano y lo vamos a restaurar. La gente no necesita religiosos señalando los pecados de nadie. La gente necesita hermanos que tiendan la mano y te restauren. Pero ¿sabe por qué pudo restaurarlo? Porque estaba en el camino. No te salgas del camino. Deja que Dios te restaure. Estaba en el camino el ciego Bartimeo. Estaba ciego, pero estaba en el camino. Dice, estaba en un camino, por allí pasaba Jesús. Escucha la multitud. No ve, pero oye. No tendrás todas tus facultades. Quizás no tienes la visión que tenías antes, porque has perdido comunión, porque no estás como tienes que estar, pero todavía te queda el oído para poder escuchar la palabra. Y escuchas la palabra y sabes, si está aquí la palabra es Cristo, y si la palabra es Cristo, Cristo está aquí porque aquí se predica la palabra. Para que vean ustedes si no tiene importancia ir a un culto donde está Cristo, donde se predica la palabra y se adora a Dios. Escuchó que pasaba por allí Jesús, y escuchándolo dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Cuando le dice Hijo de David, le estaba diciendo, Hijo de David, había un pacto, Dios hizo pacto con David, quitó a Saúl del trono, pero a David le dijo, David, de tu descendencia jamás nunca va a faltar rey en Israel, jamás nunca. De tu descendencia jamás nunca va a faltar rey en Israel. Cuando le estaba diciendo Hijo de David, le estaba diciendo, tú eres el verdadero rey y no Herodes, el que está en el trono. Eso le estaba diciendo. Y ahora la pregunta es, ¿qué más le estaba diciendo? Le estaba diciendo, cuando le decía Hijo de David, le estaba diciendo, tú eres el Mesías. Le estaba diciendo, tú eres el Salvador. Tú eres el que estamos esperando, que venga a salvarnos y que venga a liberarnos. Y bueno, ¿cómo sabían tantos ciegos? ¿Qué cosas, eh? Los fariseos no lo reconocían, no lo veían, y un ciego lo veía. Los religiosos no ven, pero hay ciegos que están a los pies de Cristo que están empezando a ver. Y están escuchando que pasaba por ahí. Y mirad, déjame que esto es una suposición mía, ¿vale? Pero no contradigo la Escritura. ¿Cómo sabe un ciego que está mendigando que el que pasa por ahí es hijo de David? ¿De qué lo conoces tú? ¿Cómo sabes su descendencia? Porque no lo conozco ni sé su descendencia, pero tengo el conocimiento bíblico, tengo el conocimiento de la Torá, tengo el conocimiento de los profetas, de que el Mesías, el libertador, será descendiente de David. Y creo con toda mi fe que este es el Mesías. Y es el Mesías, por consecuencia, eres el hijo de David. Y lo creo con tanta fuerza que lo voy a confesar en voz de cuello. Hijo de David, le estaba diciendo, quizás esto todavía no lo sabe, pero yo lo tengo claro, tú no eres uno cualquiera, tú eres el hijo de David, tú eres el verdadero rey, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Y ahora le dicen, para, detente, deja de molestar al maestro. Pero Jesús no se detiene. Jesús le dice, dejadlo, pero hombre, que te está molestando, que a mí no me molesta, que a mí no me molesta traerlo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo el hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo?